Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo andás? Pero ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Bien, vivo ya es mucho. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, le contamos un poquitito a la audiencia qué es lo que está pasando hoy, día de Dale, carnaval, cuando nos están escuchando. dale. Le vamos a contar a la audiencia que es día de carnaval, pero nosotros lo estamos grabando antes el programa por, Exactamente. por problemas nuestros, básicamente. Vos se te va de viaje, es todo un tema, entonces hemos decidido que estas tres entrevistas que salgan el día lunes van a estar grabadas. Siempre avisamos. ¿Y a quién tenemos nuestra primera invitada acá? María Bueno, mira, Eugenia Gutiérrez Brianza, ¿es correcto? Es Es correcto, así. Buenas correcto. tardes, caballeros. Gracias por lo de ah, caballero. No, no, ¿qué nos tal, sentimos muy María? honrados. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes. Me encanta su propuesta. Gracias. Eh, Psicopedagoga, coach ejecutiva, contanos un poquito más, dale. De De mí, vos, bueno, hablanos de vos, porque en general nosotros siempre a los entrevistados queremos que nos cuente su actividad y nos cuente su lado B también, Ah, ok. Eh, Creo que los tengo mezclados a los dos lados, pero ¿no? bueno, les cuento un poquito. Yo empecé mi carrera como docente y con el tiempo me di cuenta que notaba algo que no funcionaba en mis alumnos y tampoco el sistema atendía. Entonces agarré y me fui a estudiar psicopedagogía. Sobre todo me enfoqué en la construcción de la mente, las matemáticas y la lectura. Eh, Hace ya 20 y algo de años se me dio la oportunidad de cambiar a las empresas. Empezó esto, yo vengo trabajando en la virtualidad desde 2005, hace añares, donde se imaginaban algunas empresas que el mundo iba a ser cada vez más virtual y había que terminar y transformar algunas cosas como esos grandes viajes masivos para instruir a un grupo de gente. Entonces ahí empecé con mi trabajo, cosas divertidas, raras, etcétera, que fui haciendo, hasta que después de un enorme, gran proyecto, mi propio coach me dijo, ya que sorteaste tantos obstáculos, ¿qué te parece ser coach a vos ahora? Y esto ya hace unos cuantos años y empecé a hacer mi carrera como coach ejecutiva. Eh, Todo un desafío. Aprendí muchísimas cosas de Contanos, conversar contanos, con todos. Eugenia, contanos qué es ser coach. Porque viste que hoy exacto. en día hay coach de todo. Hay coach de esto, de lo otro, de esta actividad. Mucha gente que se queda sin trabajo y empieza a ser coach, y así le va también. Vos como sos una persona exitosa, contanos qué es ser coach. Ojalá fuera tan exitosa según mis exigentes parámetros. Pero, Uh. Upa. pero te puedo decir que un coach es esta persona que te acompaña a co-crear esta realidad que estás deseando y que hoy no podés hacerlo con los recursos que tenés. Entonces nos sentamos, conversamos, vemos con qué sí contás, qué necesitas de estos recursos hoy y cómo transformarlos para conseguir este resultado extraordinario. Cuando hablamos de resultados extraordinarios es porque ordinarios son los comunes que ya tenés y vos querés ser el algo más. Entonces, este poder hacer más eficiente tu, eh, tu manera de llegar a esto que deseas, es de esto lo que hablamos los coaches. En mi caso, yo trabajo más con las áreas de empresas, todas las empresas y profesionales, pero es un aprendizaje de vida en realidad, ¿no? Es cómo poder ser vos el mejor líder, protagonista de tu propia historia, siendo tu historia tu propia empresa, vamos a decir. Ujú. Yo te quería Bueno, preguntar, eh, en principio, vamos a dividir los grupos en dos. Primero, a las personas y segundo, a los grupos. Okay. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te encontrás con las personas y cuáles son los problemas más comunes que te encontrás cuando te encontrás con un grupo de gente que trabaja en un mismo ámbito?
con una misma ocupación y en una organización? Mira, te lo voy a poner al revés, ¿Bien? porque soy una gran buscadora de conexiones y de el mínimo común denominador. Y Bien. este mínimo común denominador que puedo ver tanto en estos tres ámbitos que vos decís, persona, grupo y equipo, es no tener en claro qué quiero, por qué lo quiero y para qué va a ser útil para mí, y si esto va a hacerme feliz. Sería estas cuatro cosas. En realidad le hago las mismas preguntas a los tres. Eh, Porque cuando estamos hablando de coaching, vamos hacia el futuro, no vamos hacia analizar hacia el pasado. Por supuesto que vamos a hablar con alguna experiencia pasada, pero vamos hacia adelante. Entonces, ¿qué es esto que querés? ¿Y por qué es importante esto? Porque te vas a caer a lo largo de este camino. Y ese norte va a ser el que siempre te va a volver a guiar. Eso que Ujú. está hecho de el que querés, y este que querés está hecho de distintas cosas también. Tus valores, tus creencias, lo que aprecias, eh, lo que deseas. Y vamos descubriendo y co-creando el mejor camino o el camino más óptimo, yo lo llamo el fast pass, a esto que andas buscando. Ujú. Y, por ejemplo, en una organización, cuando uno de los directivos, porque generalmente esto es vertical, cuando te deciden llamar, es porque están por entrar en una crisis o ya están adentro de una crisis hasta acá, te llaman a vos. Eh, los que están por debajo de la persona que te llamó, ¿cómo te reciben? En general, 99% de las veces te puedo decir que muy bien. Mira vos. He tenido alguna vez alguien que no ha estado contento con este tipo de intervención. Y tiene que ver con esto. No había una alineación entre lo que quería la organización de él y lo que él personalmente quería y no habían conversado de esto y en los espacios de conversación esto es como que le pasaban de costado. Ah, No lo hablaban. Por lo tanto, se generaba una resistencia, un empuje y una resistencia de cada una de las partes que obviamente no les resultó útil. Pero en general, vamos a decir, es un alivio para las personas. Lo mejor que te pueden decir y lo que vos realmente deseas como coach que digan al final de cada sesión, sea de grupo, equipo, persona, es que te digan que sienten alivio. mira vos. Tengo una- Que sienten este alivio de cuando entraron, que pudieron como desmenuzar, deshilachar Ujú. esta encrucijada, dilema, esto que los estaba agobiando evidentemente, y que pueden decir, bueno, si bien puede ser, ya veo algo diferente y tengo alivio. Decime una cosa, ¿el líder nace o se hace? Mm. Yo creo que son las dos cosas. Vos tenés, como muchas cosas, vos podés nacer con el potencial. Hay gente que aparte ves que espontáneamente sucede cualquier cosa y toma las riendas del asunto. Y eso le nace ahora. Eso es como un diamante en bruto que habría que de alguna forma poder educar. Y no en el sentido de educar académico, sino que aprenda a conducirse para aprovechar ese potencial con un propósito y guiar a los otros. Porque no todos quieren guiar, no todos tampoco saben cómo, no les interesa, pero a los que les mueve este fuego del liderazgo, ellos sí quieren. Entonces, es una combinación entre las dos cosas. Bien, ¿qué es lo que más desmotiva a la gente? Desmotiva. Estamos hablando de la gente que depende de vos, ¿no? De la gente que está bajo tu mando. En un Mira, líder, ¿qué es lo que desmotiva en un líder, ¿no? mira, Gallup sacó hace poco, en el 24, esto que llamaron eh, The Great Detachment, es decir, el gran desapego.
Y una de las razones más importantes, bueno, digo tres razones importantes. Eh, Uno es que no por comprender el para qué están haciendo las cosas, no entender el sentido porque les resulta incoherente e inconsistente de los mensajes que transmiten las compañías a los que pertenecen, que dicen estar con algunos valores y se comportan de otra manera. O sea, Pero dicen la una cosa y compañía, hacen otra totalmente distinta. tal cual, esa incoherencia los desorienta y estas generaciones, y lo mismo, ya vamos a decir, líderes que ya han pasado muchos años, es como que cambió el criterio del bienestar, de cómo tenemos que estar bien y cómo disfrutar la vida y cómo celebrar la vida. Y eso también pasa en las compañías y en las organizaciones, porque son organizaciones humanas. Entonces, Mm. esta falta de orientación y de sentido y de coherencia es algo que impacta muchísimo. Y como en general las personas trabajan con un líder por grupo o por equipo, bueno, al que le, diríamos, reprochan o reclaman de alguna manera es esa falta de inconsistencia a su líder, ¿no? Eh, que es eso lo que los desubica. Pero Yo más que nada tengo, es eso. sí, yo tengo, pobre Fer, está cansado de escuchármelo decir, yo estoy convencido que la cuarentena nos hizo más vagos a No, todos. yo coincido con él, yo coincido Sí. completamente, y era No, no, pero una no, de mis no, pero, preguntas. no, pero me refiero que estás cansado de escuchármelo decir. No, pero es así. Y siempre pongo el ejemplo del zapatero, pero bueno, es otra cosa. Eh, ¿Es verdad o no es verdad? Porque vos ves que ahora la gente, vos vas a las 3 de la tarde, estás yendo de un laburo a otro y ves señores llevando al bebé en brazos, con el cochecito, otros que están haciendo gimnasia. Y un concepto antiguo de uno que es mayor, y ese tipo no trabaja, ¿de qué vive? Y ese concepto, por lo menos en los mayores de edad, nos caló hondo, y los que somos líderes también, nos caló hondo, pues si yo no voy a la oficina pienso que no trabajo, equivocadamente, pero es mi forma de pensar. Pero si yo veo un tipo en la calle a las 3 de la tarde, que está haciendo gimnasia, está sacando el cochecito al bebé, o con la bolsa del supermercado, digo, algo está pasando en el mundo. ¿Qué opinas? Yo creo, yo creo que lo que hizo el COVID fue acelerar las nuevas formas de trabajo. Eventualmente iban a venir, porque te lo puedo dar con mi propio ejemplo. Soy de las que va a las 3 de la tarde porque después trabajo con Asia Pacífico a las 12 de la noche. Claro. Eh, Correcto, correcto. y, y lo hago desde, ya te digo, hace una veintena de años. Lo que habría que acordar es entre el grupo de las personas que van a trabajar en esa manera híbrida, es cuál va a ser esa híbrida forma de trabajar, qué valores los mueve, cuál es el propósito y qué resultados quieren obtener. No hay nada ni bueno ni malo, ni tampoco era tan bueno estar en las oficinas todo el tiempo y vos sabías perfectamente que había gente que no trabajaba, o sea, estaba ahí sentada, no se iba al supermercado, no se iba al gimnasio, pero tampoco es que estaba siendo productiva. Entonces, creo que la productividad es algo para construir, sea tanto híbrida, online o presencial. Es una conversación pendiente entre ese líder y el equipo, o la organización y sus líderes. Espera que le tiro un título, calentar la silla versus trabajo virtual. Pero dale. No, yo te quería hacer una pregunta. Vos sabés que yo hace ya 4 años hice una gestión de acompañamiento en una compañía IT, una compañía IT de primerísima línea. Eh, y me llamó la atención, como nunca, que, por ejemplo, la persona que me recibió en la compañía era la directora de retención de talentos. Espera, ya ahí me llamó la atención. Me llamó la atención que todos los chicos, mientras estaban trabajando, les pasaba un chef y les preguntaba al mediodía qué querían comer, incluido a mí me preguntaba qué quería comer, si era vegano, si era vegetariano, si hoy tenía ganas de carne, que esto, que el otro.
Y en ese momento, te estoy hablando pre-COVID, ¿no es cierto? Eh, las chicas se quejaron porque muchas iban en bicicleta y llegaban transpiradas, y los chicos que no tenían baños como la gente, entonces la empresa compró el piso de arriba, lo compró, el piso de arriba, hizo un gimnasio y por supuesto duchas para que las chicas y todo eso. Y yo sentí como que en ese momento, en el buen sentido de la palabra, había como una especie de dictadura por parte de los empleados con la gente de la compañía, porque eh, lo que pasaba era que si vos no dabas todos esos beneficios, los chicos se te iban, y el recurso humano en la industria de informática, esto vos lo debes saber muchísimo mejor que yo, es un recurso que era muy escaso en ese momento. Hoy cambió la cosa, hoy cambió bastante, pero en ese momento era muy escaso. Y me llamó poderosísimamente la atención. ¿Cómo haces para manejar eso? Para que no pase de una cosa normal allá algo que es, entre comillas, abusivo. Me cuesta imaginarme que es normal. Y Buena si me reflexión. pudieras describir para ponerlo en opuesto a esto, porque si no recuerdo mal de los proyectos de IT y de las cuales a mí alguna vez me tocó ser Change Management Lead, eh, tenés que estar 24/7. Y el criterio de balancear trabajo y vida profesional se pone muy viscoso. Y ahí fue cuando empecé a plantearme esto de que quizás ya no hay que pensarlo así, sino hay que pensarlo como desde el criterio de la integración y crear situaciones diferentes, como puede ser cualquier forma de híbrida. Si vamos a pedirle a nuestra población que empiece a trasladarse en bicicleta, y nosotros tenemos, por lo menos en Argentina, 40 y pico grados de sensación térmica, va a ser muy difícil que la gente no llegue transpirada. Yo iba en bicicleta y te digo por qué, porque en ese momento no llegaba nunca a mi casa porque estaban arreglando Alem y nunca llegaba sino a mi casa. Y empecé a usar las primeras bicicletas de la ciudad. Nunca me dieron una ducha ni nada, pero bueno, hacía lo que podía. Me iba muy temprano cuando estaba fresquito. Pero recuerdo que sí era un desafío, porque también por otro lado tenía a los que no podían tomarse bicicletas, tenían que venir en colectivo y llegaban 2 horas más tarde. Y eso también era parte de la realidad, sean efectivos, productivos, responsables o no, formaba parte también del contexto en el que estábamos viviendo. Entonces, acá hay muchas cosas que analizar y ver. Si una compañía se siente rehén de sus empleados, tiene que empezar a preguntarse qué le está pasando a ellos, que están optando por tener ese tipo de liderazgo. Eh, Porque si vos sos líder, tenés dos opciones: o te pones en el rol protagonista o te pones en el rol víctima. Tu liderazgo siempre tiene que ver con tu habilidad de dar respuesta. Entonces, si yo decido, porque es una decisión, decido ponerme en el rol rehén de mis empleados y les tengo que dar todo, porque si no me quedo sin empleados, bueno, hay otras cosas que también me parece que para tu negocio te tenés que plantear. Sí, Ahora, permitime eso, también agregar. perdóname, Perdón, Fer, Willy. eso que pasa, ¿no pasa también con los padres y los chicos hoy en día? Es un tema, ese también. Es Pues un yo veo tema muchos padres también. que son rehenes de sus hijos Sí. y de los perros. Em, sí, no me animaría a generalizarlo, pero porque en el caso de los padres hay otras cosas que aparecen, que es desde la culpa, el miedo, el no estar criando, ser responsable de no criar a este ser humano que puede no ser feliz y tienen otro tipo de angustias. Es distinto, diríamos, al del líder de la compañía. Pueden ser. Y termino el tema, y eso nos genera la famosa, volviendo, valga la redundancia, generación de cristal. Lo mismo que pasa en las familias, no pasa en las empresas.
la verdad no tendría por qué no pasar, porque la generación es la misma, solo que cambia el ámbito. Así como vos me comentabas que según tu criterio, que es de tu generación, se iba de horario tal a cual a trabajar a la oficina y de tal a otro podías estar en tu casa, bueno, todos esos límites se pusieron difusos por montones de razones, ya no existen. sin duda. Claro, Primero, la característica de este grupo de gente que yo te decía es que no se enganchaban tanto por el sueldo, sino que se enganchaban tanto por el proyecto, lo cual a mí me parecía maravilloso, porque se metían dentro de un proyecto y era 24/7 por 365. Es Eh, así, con la gente de pregunta, Haití es así. pregunta, estás haciendo un coach a una persona en particular y esa persona en particular te dice, nadie hace las cosas tan bien como las hago yo. Cuando son cosas importantes, las hago yo porque me cuesta mucho delegar. Nadie lo hace mejor que yo. Está bien. Mi yo tengo pregunta una respuesta sería, para ¿hay eso, así algo que que querés estúpido que te... cambiar? Sí, claro, Sí, lo claro. quiero cambiar, pero sí, lo quiero cambiar, pero ¿Qué querés? ¿Cómo querés que sean las cosas? Esa sería mi segunda pregunta como coach. ay, me mataste, Pero ese me es el mataste. desafío como coach, es traerte a pensar desde este otro lugar, porque si no estás pensando desde un estilo de liderazgo, que evidentemente lo traes porque cuán cómodo te hace sentir. Claro, claro, sí, 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 sí. El Upa, tema es upa. el resultado. El resultado es el que me incomoda, pero bueno. Bueno, ahí está. Y ahí seguimos. ¿Cuál sería el resultado que te gustaría llevar? ¿Ves? Lo llevamos al futuro. Y desde ahí vamos a reconstruir el camino con los recursos que tenés para que te lleves ese resultado. Ese es el Qué trabajo del bárbaro. coach. Viste, Will, eso te pasa por preguntar pavada. Un desafío de los tiempos actuales para los empresarios, porque los empresarios también trabajamos 24/7, ojo, ¿no? No solamente los que están Sí, en Haití, no solo los que están en Haití. Y un desafío de los tiempos actuales es la falta de inflación. Mirá vos, mira, lo que hablábamos el año pasado, del terrible flagelo de la inflación, para muchos se quejan por la falta de inflación, que desnuda las incoherencias y desnuda los malos hábitos. Esa falta de actitud y esa falta de echarle la culpa a un tercero, ¿cómo lo canalizas a favor? este es el contexto. ¿Qué Sin querés? duda. ¿Cómo querés estar siendo en este contexto? Otra vez, protagonista o rehén y víctima. Entonces, siempre el contexto, hayas vivido en la Edad Media o en el 2805, te va a traer algo para que vos puedas hacerte la víctima y te des lo que en coaching llamamos respuestas tranquilizadoras. Porque te a ver, tranquilizan, claro, se llaman así, respuestas tranquilizadoras. Vos, y no podés hacer nada. Porque cuando teníamos inflación, inflación. Ahora que no tenemos inflación, ¿por qué no hay inflación? Porque el dólar subió, ahora porque se planchó. Y la pregunta sería, ¿hay alguna otra cosa diferente que se podría hacer y que te pondría a vos en el lugar de construir esto que estás deseando? Pongámonos a jugar. Algo que es importante para el líder es construir, sí, porque una de las cosas que necesitamos todos hacer para liderarnos en nuestras vidas es adaptarnos e ir adaptando, y es un movimiento constante de aprender y enseñar y aprender y enseñar como que se retroalimenta. Y para vos poder ser efectivo, hay algo que se llama la anticipación. Si estamos luchando contra la inflación y queremos que la batalla se gane, o sea, ¿cuál era el resultado esperado? Que no hubiera inflación. ¿Cuánto te estuviste anticipando para eso que pasara?
sobre esto. Bueno, no me pude anticipar. Fantástico. Ahora que es así, ¿qué podés hacer? ¿Qué se te ocurre pensar para que trabajemos y sí te puedas anticipar para el próximo paso o construir con esto para tu beneficio? O sea, esas serían parte de las conversaciones y otra vez en función de esto que se quiere llevar el líder, que le va a generar alivio y le va a permitir llegar a esto que tanto desea. Bien, Empresas como... familiares. Ah, perdón. No, 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 por no, favor, yo sí. como soy el time killer, tomemos últimos 10 minutitos para hacer las últimas preguntas. ¿Te parece? Dale. Dale. Eh, ¿cómo estás viendo vos, sobre todo en Argentina, porque somos un país bastante raro en comparación con el resto de cuando tenés que estar bien temprano, bien a la tarde ya con tus clientes de afuera? ¿Cómo estás viendo el panorama de las empresas familiares en Argentina? La principal problemática que están teniendo. Las empresas familiares, te puedo decir por lo que aprendí, que me tocó trabajar acá, y también por las que me tocó conocer en Estados Unidos, que fueron, y también en Colombia, todos tienen las mismas problemáticas humanas, que la empresa se construyó con esta visión del líder. Y este líder tenía ciertos valores y a lo largo de la construcción de su compañía la fue luchando y la fue armando. Y se fueron agregando otros que tomaron esos valores, pero en realidad no conversaron de lo que significan esos valores, qué conductas son las esperadas, qué acciones son las esperadas en función de esos valores de ese líder original. Y te voy a dar un ejemplo. Reunión, gran pyme, porque ya es una gran pyme en Argentina, reunión con todo el equipo de líderes, gerente general, no estaban los dueños fundadores, y que esto, que lo otro, y que pasaba esto de acá, esto de allá, llegaron a una cantidad de acuerdos. Pero hay un momento que se quedaron trabados y dicen, porque bueno, hacemos todo esto, pero lo único que nos exigen a nosotros y por lo único que nos van a medir y no van a ver otra cosa es los resultados. A lo cual yo le pedí al gerente general, ¿me das 15 minutos para hablar con los fundadores? Y les pregunté, miren, yo escucho esto. Acá todos están dispuestos a cambiar, hacen esto, hicieron estos logros. ¿Me pueden contar cómo traducen ustedes estos valores que promueven y estos resultados que piden? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué es útil que se alineen todos sus líderes? Y te digo que me emocionó les dije ahí, me emocionó su respuesta. Y le digo, ¿pensaban en decirle en 5 minutos esto a sus líderes? Compartir este valor, este sentimiento, esta emoción y esto de lo que sienten responsabilidad, por eso piden los resultados que piden. Todos se me quedan mirando, jamás se nos ocurrió. Digo, bueno, no sé, se los dejo como tarea del hogar, yo vengo dentro de un mes a hablar con todos, cuéntenme si encontraron el espacio para charlar. Y la verdad que pudieron tener pudieron tener estos minutos en realidad los más altos líderes con los fundadores y después me pidieron, mira, María Eugenia, me gustaría que mediaras la conversación con todos los líderes para que pudiéramos tratar el tema. Y fue un antes y un después en esa compañía. Bien. Porque pudieron, sí, alinear por qué, para qué y qué significan estos valores. Porque cuando digo familia, qué sé yo, vos me decís, sí, la familia es lo más importante, pero ¿cómo es tu familia? ¿Qué hace tu familia para que vos me digas qué es lo más importante y te contiene o lo que sea que hagas? Yo te puedo decir otra cosa de lo que a mí me parece importante de la familia. Sí, además hoy una familia es totalmente distinta a lo que era una familia hace 20 años. Familias ensambladas, Lo mismo con el padres más, negocio. Le claro. cambiaron los proveedores, le tuvo que Sí, traer sí, por sistemas, supuesto. Sí, por usaban supuesto. lápiz y papel, ahora usan todo digital, o sea, es una organización humana. Yo tengo mi última pregunta, porque yo lo ¿Sí? estoy viendo, particularmente lo veo en uno de mis hijos, el más joven, los otros ya están muy, ya están con su vida hecha, o por lo menos parece serlo.
Eh, Santiago, mi hijo más chico, ha trabajado prácticamente sus últimos años, el de máster en finanzas, etcétera, etcétera, en su casa o donde fuera. Como estaba de viaje, se ha llevado la computadora a trabajar. Está un poco cansado ahora, tiene ganas de volver a tener una relación, porque si no queda muy encerrado en lo que es su casa, su mujer, su perro, en este caso, su perro. Y me da la sensación de, porque he hablado con otros chicos jóvenes también, tiene 35 años, el hecho de, para un poco con la virtualidad, es muy linda. Yo estuve encerrado un mes, mes y medio por el COVID, nunca me sentí peor en mi vida, mi mujer estaba feliz, que mi socia estaba feliz porque ella pudo empezar a manejar su casa, que no la manejaba. Mi hija con sus 4 hijas, con mis nietas, también estaba feliz porque descubrieron otro mundo. Pero ya pasó, van 5 años. ¿Cómo sigue virtualidad versus presencialidad? Vas a encontrar tantas respuestas como personas. Seguramente. Por eso, Te mató. Sí, seguramente, claro, seguramente. por eso hay grandes desafíos para recursos humanos. ¿Cómo vas a gestionar el talento? Porque quizás tenés un talento que pueda ser genial y virtual. ¿Cómo los vas a identificar? ¿Cómo los vas a retener? ¿Qué problemas puede traer esta extrema virtualidad y el uso de la inteligencia artificial? Hay problemas que ni siquiera los podemos formular y están acá a la vuelta de la esquina. Pero está muy bien que pase eso. El tema, otra vez, el coaching sería ¿dónde nos vamos a parar nosotros para usar nuestros mejores recursos para darle una respuesta a esto que sucede? Tu hijo es muy comprensible que ya puede estar cansado de la virtualidad. Entonces, ¿qué conversaciones necesita tener para volver a crear un espacio para él diferente? Lo primero que tiene que saber, que tendría que quizás preguntarse es qué quiere, cómo contribuye ese sistema y cuánto puede hacer esto que le apasiona en ese sistema y si hay algo para conversar, porque quizás de ese sistema le dicen, no, ¿sabes qué? No tenemos oficina. Hay montones de compañías que dejaron de alquilar o de repente hoy si volvieran todos sus empleados no tienen dónde ponerlos. Bien. Entonces, es un modelo, es sí, conversación desafiante. ¿Espera alguna pregunta más? Sí, una sola tengo. Eh, charla adorable. Charla adorable. Para los que nos están escuchando, si se quieren contactar contigo, ¿cómo hacen? El mejor lugar, que todavía no lo usamos mucho en Argentina, es LinkedIn. LinkedIn tiene el mejor SEO como red social. Si cualquiera se pone su nombre, LinkedIn, van a ver que es lo primero que aparece su perfil de LinkedIn. Y ahí yo tengo cómo contactarme, mis páginas, mis artículos, todo está puesto ahí. Yo los espero por ahí, ya les vuelvo a decir, es mucho más fácil y mucho más completo y es mucho más transparente de quién soy que cualquier otra red. Bueno, para los que no Señora, escucharon el nombre bien, estamos hablando de María Eugenia Gutiérrez Brianza con Z. ¿Mm? Sí, Así que si la con quieren Z. contactar, ahí con está. Z. María Eugenia, 1 millón de gracias por estar con nosotros hoy. Un placer. Muy interesante todo lo que dijiste. No, a mí me encantó, me sentí muy cómoda. Muchas, muchas gracias. Eso es muy importante, eso es muy importante. Lo máximo. Fer, seguimos con los próximos invitados. En un minuto volvemos.